titulares. Durante los próximos 4 días no habrá cortes de luz. Alcalde de Sixic ha recibido amenazas contra su vida. Hijo y esposa de Aliaga solicitaron apoyo y protección. Por el Día del Trabajador hubo movilizaciones en Quito. Decomisan 3.000 archivos con material pornográfico. Gustavo Petro anuncia que romperá relaciones diplomáticas con Israel. Y en los deportes, Borussia Dortmund tomó ventaja en la segunda semifinal de la Champions League. Muy buenas noches, televidentes. 2 ecuatorianos que fungían como abogados de Adolfo Macías, alias Fito, líder de la organización criminal Los Choneros, fueron expulsados de Argentina. Así lo informó la ministra de Seguridad de ese país este 1 de mayo. Aquí empezamos Noticias Oromar, emisión estelar. Entre el jueves 2 y el domingo 5 de mayo de 2024 no habrá cortes de luz programados. Así lo anunció el ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque. Además, se refirió a la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Tenemos en Mazar una cota de 2.118 metros. Recordemos que la máxima cota es 2.153 y en Paute tenemos 1.984 y la cota es 1.991. Eso de ahí, en conjunto con el tema de que la demanda está un poco más bajo de lo normal, de lo que habíamos proyectado, y este nivel de embalses, también seguimos con la estimulación de lluvias, está permitiendo que el día de mañana no tengamos cortes. El viernes, sábado y domingo tampoco hay programados cortes, y oportunamente durante el fin de semana vamos a comunicar qué se puede esperar la siguiente semana, de lunes a viernes. Sobre Toachi-Pilatón acabo de tener una reunión interna con la gente de SELEC. Ha habido cambios en esa unidad de negocio. Les he pedido que tengan una reunión con el contratista para revisar ese análisis muy profundo que han hecho, para que luego puedan llegar a un acuerdo de tal manera que el contratista termine la obra con todas las pruebas técnicas puesta en marcha, etcétera, y que podamos sacar 205 megas que tenemos ahí enterradas. Pese a la reducción de las horas de cortes de luz, Roberto Luque aseguró que la crisis no ha terminado y que la situación energética en el país sigue siendo muy delicada. El ministro de Energía encargado Roberto Luque aclaró que la suspensión de los cortes de luz que a propósito se intensificaron en el último mes no significa que la crisis energética se haya terminado. El funcionario manifestó que los caudales que abastecen al complejo hidroeléctrico de Pauti-Mazar en el Austro se han incrementado en estos días debido a las lluvias, pero la central Coca-Cola-Sinclair atraviesa serios problemas por los sedimentos que arrastra la crecida de los ríos de la Amazonía. El viernes, sábado y domingo lo más probable es que sí no haya cortes. Ahora, esta ausencia de cortes que posiblemente tengamos desde el miércoles hasta el domingo no quiere decir de ninguna manera que la crisis haya acabado. Los apagones es solo uno de los efectos de esta crisis que tenemos energética, y ahora coyunturalmente tenemos la posibilidad de hacer estos cortes. De hecho, explicó que de haber nuevas paralizaciones en la mencionada central por la alta cantidad de sedimentos en la captación, sí podría haber cortes imprevistos en el futuro. Subrayaron que en las últimas semanas ha habido alrededor de 5 paralizaciones en Coca-Cola-Sinclair por la gran cantidad de sedimentos. Entonces, siendo que está siendo habitual ese tema de los sedimentos en Coca-Cola, por ejemplo, con el anuncio que estoy haciendo ahora de que posiblemente no hayan cortes esta semana, si es que llega a salir de operación Coca-Cola por caudales altos y por ende por sedimentos en la captación, habrán cortes que los anunciaremos, pero es una contingencia, es algo que estamos esperando que eso no suceda. Sobre la contratación de otras opciones de generación eléctrica, Luque informó que han recibido varias cotizaciones que van desde $600,000 hasta $1,000,000 por megavatio de energía eléctrica.
Finalmente, sobre la modalidad de contratación, dijo que cumplirán con el proceso que corresponde por ley. Entre las alternativas que evalúa el gobierno están los barcos generadores, los cuales se prevén contratar por un plazo de 18 meses. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Un tribunal de garantías penales notificó a la Fiscalía que entre el 13 y 14 de mayo se desarrollará la audiencia de juicio por el asesinato del ex asambleísta y ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Así lo indicó la fiscal del caso, que compareció este 1 de mayo en la Comisión Ocasional de la Asamblea, que también investiga el crimen. Son 5 las personas que acudirán a esta diligencia como acusadas de autores materiales. El ex legislador Ronnie Aliaga, quien es investigado en el caso Metástasis, estaría en Venezuela. Así lo alertó su ex esposa, quien acudió al consulado de Ecuador en Caracas a solicitar ayuda y aseguró que Aliaga se encontraría en ese país. Según un medio nacional, el jueves 25 de abril, la mujer envió un correo electrónico con el siguiente mensaje: estoy secuestrada en Caracas, ya que mi expareja se trajo de vacaciones a mi hijo y no lo quiso regresar, diciéndome que la cabeza de mi hijo tiene precio en Ecuador. Frente a esto, la Cancillería ecuatoriana emitió un pronunciamiento, pero sin referirse directamente al ex asambleísta, donde indica que en el caso mencionado por varios medios de comunicación se encuentra involucrado un menor de edad ecuatoriano. La cartera de Estado agrega que el menor y su madre solicitaron apoyo y protección al Estado, lo cual se ha brindado dentro del ámbito de las competencias. En otro tema, el sector de la transportación se reunió en Manta para realizar 5 pedidos al gobierno, entre ellos seguridad en las carreteras y mejoras en las vías. Ya pasamos con la factura con el gobierno de Guillermo Lasso. Hoy no quisiéramos saber que el actual gobierno esté en esa misma carrera. Son los reclamos de la FENACOTIP, y es que la seguridad ausente incrementa los problemas del diario transitar para los transportistas del país. 10 gremios a nivel nacional se reunieron en la terminal terrestre de Manta, con la finalidad de que el gobierno escuche sus pedidos. Temas que pretendemos que el gobierno nacional le ponga mayor énfasis porque nos están afectando. Napoleón Cabrera agregó que son muchos los transportistas que están siendo víctimas de la delincuencia. Desde el año pasado hasta febrero de este 2024, al menos 80 conductores de unidades de transporte han sido asesinados en el país. El tema de la inseguridad para nosotros es el pan de todos los días, y esto nos está perjudicando enormemente porque nos obliga a cambiar nuestras jornadas de trabajo, a reducir rutas y frecuencias, a cambiar recorridos, y sin embargo tenemos que estar, como lo hemos hecho siempre, en los momentos más difíciles, aportando al país. Entre los 5 pedidos realizados por este gremio se encuentran que el gobierno ponga énfasis en la inseguridad en las carreteras, la atención inmediata de las vías del país, puesto que están en mal estado, impulsar medidas financieras para el sector transportista, reestructuración de las deudas. Solicitan se controle la informalidad y que se analice el tema de los radares en las carreteras. Por su parte, el viceministro de Servicios de Transporte y Obras Públicas aseguró que para el tema vial tienen un presupuesto muy limitado, pero aún así, las obras no han sido suspendidas. El presupuesto que se ha destinado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para este año ha sido uno de los más bajos de los últimos años. En el tema vial, lo que estamos haciendo es manteniendo los contratos viales que ya estaban abiertos, que estaban ejecutándose. No hemos suspendido ninguna obra que venía en ejecución del gobierno anterior. Estamos con el paso lateral de Loja, estamos con los puentes del eje vial sur en la provincia de Zamora Chinchipe, estamos con las vías en el Cañar, Chut Cochancay, el Triunfo, Anga Chut. Estamos también con el tema del mantenimiento por resultados en otras vías en otras provincias. El gremio manifestó que empezaron esta reunión en Manta, pero se extenderán a otras ciudades del país para socializar estos temas que son prioritarios para la transportación. Mirly Macías, Noticias Oromar.
Desde la semana anterior se reanudó el cobro de tarifas de peaje en la vía Loax-Santo Domingo. Los conductores que circulan por el lugar solicitan a las autoridades que los valores recaudados sean invertidos en el mantenimiento de esta arteria vial. Diariamente más de 11.000 conductores transitan por la carretera estatal ubicada en la vía Loax-Santo Domingo, quienes expresaron su inconformidad por el mal estado de esta arteria vial que genera daños en sus vehículos. Las vías que están en pésimo estado y que tienen que mejorar los gobiernos de turno. Las vías están hechas pedazos, lamentablemente. Desde la semana anterior se reiniciaron los trabajos de cobranza de peaje previo a la inauguración del puente sobre el río Lelia en el kilómetro 82 de la vía Loax-Santo Domingo. Los ciudadanos solicitan a las autoridades que estos fondos sean destinados a medidas preventivas y de mantenimiento para evitar futuros problemas en esta ruta. Está mal que no deben cobrar porque no tenemos garantías para la carretera, para circular tranquilamente. Miren el estado que se encuentran las vías. Que se pongan fin arreglando porque eso es lo que queremos, las buenas vías para el transporte. Aquí yo les diría que no están tan buenas, pero vale las autoridades que le hagan un poquito de mantenimiento. Recordemos que durante la última visita del presidente Daniel Noboa, con motivo de la inauguración del puente sobre el río Lelia, se cuestionó la eficacia del trabajo realizado por la prefectura en cuanto a sus competencias. Los ciudadanos esperan que los fondos recaudados en el peaje se utilicen adecuadamente para mejorar el mantenimiento de esta arteria vial y favorecer a un mejor flujo vehicular. Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, aseguró que el gobierno nacional no decreta la emergencia vial porque no hay dinero para aquello. El ministro de Transporte no ocultó nada ante los miembros de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Ahí afirmó que iba a hablar con objetividad y así lo hizo. En los 5 meses que tiene a cargo de esa cartera, ha recorrido personalmente toda la red vial que tiene el país y no lo ha hecho por vía aérea, ni tampoco se ha asegurado viendo fotografías, ya que dijo, ha realizado varios viajes y ha sentido en riñón propio esa dura y lacerante realidad. En territorio, ha establecido que más del 50% de la red estatal que tiene el país está en mal estado, aunque él es ingeniero. Para que los comisionados le entiendan perfectamente qué significa eso, les habló en términos médicos. A decir del secretario de Estado, la red vial está en terapia intensiva. Cuando le preguntaron por qué no decreta la emergencia vial, explicó que no hay dinero para ello. Yo el día de mañana puedo declarar perfectamente la red vial de Manaví en emergencia, y eso no soluciona los problemas que tenemos. El problema que tenemos ahorita es dólares americanos. Enseguida vinieron los cuestionamientos de los asambleístas. Está incomunicada el litoral ecuatoriano con el austro. Ustedes han heredado una problemática de gobiernos anteriores que por falta de administración y decisión política no han actuado en ninguna de las vías. Ante las preguntas y críticas de los integrantes de esta mesa legislativa, el ministro les aclaró con el aplomo que le da el conocimiento de esta realidad que en los últimos años no se ha invertido en prevención, no han existido medidas preventivas, ante lo cual hacen falta tomar medidas correctivas. Esto no es un tema de este gobierno, ni de este año, ni de este ministro, es un tema atrasado por mucho tiempo. Como buen docente, les explicó que la red vial de responsabilidad del Estado es de 42.800 kilómetros y que desglosado en porcentajes detectó que el 17% de las vías en la costa se encuentran en buen estado, en la sierra el 12% y el 6% de la región oriental. Una situación crítica, heredada, pero hay que hacer algo para darle la vuelta a esta página. Allí comunicó que se esperan recursos de organismos internacionales para iniciar las tareas que gobiernos anteriores ni siquiera se interesaron. Con descontento y arengas contra el gobierno, sindicatos marcharon por el Día del Trabajador en Quito. La tradicional marcha de los trabajadores salió desde los exteriores del Seguro Social. La avenida 10 de agosto ha sido escenario de este tipo de movilizaciones que este día planteaba, entre otras reivindicaciones, el tema de la seguridad. Sus dirigentes le dieron este agregado, producto de la situación de peligro que aún se vive en gran parte de nuestro territorio. La consigna recoge todo lo que estamos planteando este 1 de mayo. Seguridad, trabajo digno, soberanía
en contra de la corrupción y la impunidad. Este 1 de mayo se desarrolla en medio de una acentuada falta de empleo. Cifras oficiales revelan que apenas 2.978.000 ecuatorianos gozan de un empleo, en tanto que 982.000 están subempleados. El desempleo se encuentra en un 4%. Ante esto, la propuesta del sector laboral es la generación de más plazas de trabajo. Pero también demandamos una política pública que nos posibilite trabajo a los ecuatorianos. Seguimos demandando trabajo digno, seguimos demandando trabajo con derechos, seguimos demandando el derecho de nuestros hijos a que se eduquen. El tema de la inseguridad la sienten también el gremio de los educadores, que este jueves revelarán el problema que atraviesa este importante sector. La UNE va a hacer público al país el número de planteles educativos en mal estado, el número de estudiantes que no volverían a matricularse en el régimen Costa, el número de docentes que han sido vacunados y extorsionados. Así se llevó a cabo esta marcha del sector obrero, que recorrió las mismas calles de todos los años, que acompañó con los mismos gritos de siempre y por casualidades de la vida, también con los mismos dirigentes de todos los años. Y atención, porque hoy entró en vigencia el acuerdo comercial entre Ecuador y China, con el que se espera que más de 4.600 tipos de productos importados desde el país asiático ingresen a Ecuador sin pagar aranceles. Una buena parte de estos son insumos o productos para el sector industrial, incluyendo vehículos. Con dicho convenio se prevé que ingrese al país entre 3.000 y 4.000 millones de dólares por concepto de exportaciones no petroleras, según el Ministerio de Producción. Y con la entrada en vigencia del acuerdo comercial con China, el sector bananero se proyecta a mejorar de manera significativa las exportaciones. Con más de 1.400 millones de consumidores, China representa un mercado de amplias proyecciones para el sector bananero ecuatoriano. Para la oferta agroexportadora, la entrada en vigencia desde este 1 de mayo de 2024 del acuerdo comercial entre el gigante asiático y Ecuador es una ventana abierta de oportunidades tanto para productos que tienen desgravación inmediata como para los que no. Según detalló Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, Acorbanec, el sector bananero tiene altas expectativas. Para el sector bananero se convierte en un acuerdo estratégicamente importante porque nuestras expectativas de crecimiento en las exportaciones de banano futuras están en el mercado de Asia Oriental y particularmente en China. Con la desgravación arancelaria, nosotros tenemos proyectado el triplicar o cuatriplicar nuestras exportaciones de banano en el periodo de desgravación. Es que China demanda alrededor de 14 millones de toneladas de banano, de las cuales produce 12 y el restante lo importa, por lo que Ecuador, al ser el cuarto productor de la fruta en el mundo, tiene una oportunidad significativa de expandir el producto. Nuestro banano, por sus características organolépticas, nos ha permitido llegar a grandes distancias, sobre todo a este mercado de Asia Oriental. Sin acuerdo comercial, al cierre del año 2023, crecimos un 45%. Estamos seguros que la firma de este acuerdo comercial es estratégicamente importante para el desarrollo y crecimiento de nuestras exportaciones bananeras. Recordemos que Ecuador exportó 99,47 millones de cajas de banano entre enero y marzo de 2024, según datos de la propia Acorbanec, por lo que la apertura de un nuevo y extenso mercado representa mayor exportación y por ende el crecimiento del sector. Tania Loor, Noticias Oromar. El asambleísta Adrián Castro ofreció su ayuda al alcalde de Sixic, quien ha recibido varias amenazas contra su vida debido a su posición contra la minería ilegal. David Duchitanga, alcalde de Sixic, teme por su vida. La semana anterior hizo públicas las amenazas luego de exponer su posición frente a la minería ilegal en su cantón, en la provincia de La Suay. En este contexto, Adrián Castro, asambleísta, dice querer ayudar a través de la fiscalización. Para darle frente y lucha a la minería ilegal que está dañando nuestros ríos, dañando el ambiente, que es lo más sagrado que tenemos nosotros, que crecimos al lado de 4 ríos y que tenemos esa sensibilidad especial. Por medio de un oficio, el legislador solicitó al primer personero municipal algunos documentos. Deme todas las denuncias que usted ha presentado en cuanto a la minería ilegal, tanto al ARCOM, es decir, a la Agencia de Regulación y Control Minero, cuanto al Ministerio del Ambiente. Deme todo eso.
Y aunque sigue a la espera de la información, señala que luego de fiscalizar podría darse una clausura de mineras ilegales. Que lleven sellos de clausura para ver si es que el día que los rompen no les meten un juicio penal. Hay que pedirle al señor gobernador que apoye esas actividades, lógicamente, para que les dé un mayor sustento a las autoridades locales y envíe con la policía y Fuerzas Armadas. Una batalla, expresión de Castro, que no piensa afrontar de manera individual, por lo complejo del asunto. Me encantaría que las autoridades que están encargadas del uso del suelo, en este caso municipalidad también, o los municipios, se fortalezcan y se unan con el resto de instituciones, que nos pidan a nosotros también, si es que es del caso, fiscalizar a las instituciones que no están atendiendo a los sectores para poderles, obviamente, de acuerdo a nuestras funciones, sancionar o pedir las sanciones en este caso que tengan que ver con Contraloría, incluso con Fiscalía, de ser el caso. Tuchitanga no es el primer burgomaestre en recibir amenazas contra su vida. En abril, 2 autoridades cantonales fueron asesinadas: José Sánchez de Ponce Enríquez en Azuay y Jorge Maldonado de Portobelo en El Oro, exalcaldes de cantones mineros. Hay grupos narcoterroristas que viven de la minería ilegal. Hay que hacer un llamado a la unidad, porque nosotros necesitamos también, evidentemente, de que toda la ciudadanía se embarque en esta lucha contra la inseguridad y contra la corrupción, contra la minería ilegal, que es básica. Y la Corte Internacional de Justicia escuchó los argumentos de Ecuador en el marco de las medidas cautelares solicitadas por México. Yanis Andrade nos amplía la información. Que la invasión a la embajada mexicana en Quito fue un incidente aislado, es lo que expuso Ecuador en el segundo día de audiencia pública ante la Corte Internacional de Justicia. La razón por la cual los hechos del 5 de abril fueron excepcionales y hoy ya no existen es muy simple. México utilizó indebidamente durante meses sus instalaciones diplomáticas en Quito para dar cobijo a un delincuente común que había sido debidamente condenado en 2 ocasiones por el más alto tribunal ecuatoriano. Luego de justificar el asalto a la embajada, Ecuador enfatizó que ya ha dado garantías por escrito a México de que cumplirá con el deber de proteger a su personal y sedes diplomáticas. Cuando hicieron esto había un solo objetivo: llevar al señor Jorge Glass ante la justicia, ni más ni menos. El señor Glass ya no está presente en la Embajada de México, y Ecuador no tiene ningún motivo ni razón para volver a entrar al recinto. La declaración de Ecuador se llevó a cabo en el marco de las audiencias públicas para escuchar los argumentos sobre las medidas cautelares solicitadas por México contra Ecuador, a la espera del inicio del juicio y de la sentencia final del procedimiento que enfrenta a ambas naciones. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y ahora les contamos que en Manta, Manabí, se realizará del 29 de mayo al 1 de junio de 2024 la 5ª edición de la Feria de la Construcción, Arquitectura e Interior Inmobiliaria. Son 38 empresas en diferentes áreas y espacios, algunos espacios un poco más grandes, otros un poco más pequeños, pero son 38 hasta el momento y tenemos un espacio para 43 empresas. Ahora, en este año regresan algunas empresas que ya han participado con nosotros, pero este año vienen empresas nuevas, novedades, cosas lindas que la ciudad no se lo puede perder porque ha sido bien difícil traerlos. Están en Quito, son empresas top en lo que es la decoración y el diseño. Esta feria, más que feria, es una reunión de negocios, es un espacio donde pueden conseguir alianzas estratégicas para poder solicitar distribuciones, por ejemplo, que es lo que están buscando algunas de las empresas que vienen conmigo de Quito. Mucha atención porque desde este 2 de mayo inicia la jornada de vacunación contra el virus de papiloma humano para niñas y niños. Del 2 de mayo al 30 de junio iniciará un nuevo programa de vacunación contra el virus de papiloma humano. Por primera vez en el país se incluirá en la jornada a niños varones, mientras que la inoculación se reforzará en niñas desde los 9 hasta los 14 años de edad.
Esta es una enfermedad que por lo general es de afectación epitelial, es decir, de contacto a contacto, y se genera a través de la transmisión sexual. Por eso, la vacunación del HPV es importante realizarla antes de que nuestros pequeños adolescentes inicien una vida sexualmente activa. Dentro de lo que comprende la zona 6, el programa médico se realizará en todos los establecimientos educativos. Es decir, que cada centro de salud realizará una coordinación local para poder cumplir el cronograma. Cada establecimiento, cada brigada de vacunación se va a movilizar a las diferentes escuelitas y colegios para poder realizar la vacunación. Adicional también los papitos, tutores, que de pronto aquel niño no pueda recibirlo en la escuela, puede acercarse a todos nuestros establecimientos de salud para que sean vacunados. Además, se informó que las personas que acudan hasta los centros de salud pública deberán presentar el documento de identidad. A partir del mes de julio, nuestro esquema de vacunación continúa de forma regular, pero en este caso ya incluyendo a nuestra población masculina. Ecuador cerró el primer trimestre de 2024 con una tasa de desempleo de 4,1%, lo que representa un incremento de 0,3 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2023. Quito se mantiene como la ciudad con más desempleo, con una tasa de 8,8%. Le sigue Machala con 7,6%. Por su parte, Guayaquil fue la ciudad con más incremento del subempleo, con un alza de 2,7 puntos porcentuales, categoría donde se encuentran aquellos que ganan por debajo del salario básico. Esto pese a la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo liderada por el gobierno. El municipio de Quito planea legalizar 400 barrios de la ciudad mediante una nueva ordenanza que reduce los tiempos de regularización y titulación. Esta fue aprobada con 17 votos a favor y 5 ausencias por el Consejo Metropolitano. La ordenanza agiliza la legalización de barrios que se hayan constituido antes del año 2021. Todavía no se tiene un número exacto de los sectores que no entrarían en este proceso. Los trámites serán independientes y los requisitos se los establecerá dependiendo de la antigüedad del barrio. También se analiza el precio justo para los predios municipales adquiridos por un proceso de coactiva. Y seguimos en la capital de los ecuatorianos porque la Agencia Metropolitana de Control decomisó carne en mal estado en el barrio de San Roque. La Agencia Metropolitana de Control ejecutó un fuerte operativo en la calle Rocafuerte del popular barrio de San Roque, en el centro histórico de Quito. Las autoridades encontraron que en un local clausurado hace una semana atendían normalmente al público. Los funcionarios procedieron una vez más a colocar el sello que prohíbe la atención e inmediatamente abrieron un nuevo expediente de sanción. Como si esto fuera poco, en otro local su propietario no justificó el origen del producto y por eso se decomisó la carne. La MC junto a la unidad de rastro del municipio verificaron si el faenamiento que se realiza en el lugar permite el correcto transporte del producto, respetando la cadena de frío, esto porque el mal manejo podría poner en riesgo la salud de la comunidad. Cuando Rastro verifica que no tiene la procedencia o el origen del producto, se verifica de que vienen de camales clandestinos o tal vez a veces incluso del contrabando. Por increíble que parezca, en lo que va del año, la cantidad de carne retenida se cuenta por toneladas. Lo que vamos del año, alrededor vamos ya de 8 toneladas que se han podido decomisar por parte de Rastro, conjuntamente en los operativos que hemos realizado. ¿Qué hacen con ese producto? Bueno, Rastro ya procede con la incineración del producto cárnico. Desde la Agencia Metropolitana de Control se aseguró que los operativos continuarán inclusive en otros sectores de la capital, pues lo que está en juego es la salud de la ciudadanía. Recomendaron finalmente a las personas tener cuidado con lo que compran y denunciar el mal manejo de la carne. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Es momento de la primera pausa comercial, pero manténgase en nuestra sintonía porque ya volvemos con más noticias de su interés.
21:33 y a esta hora tomamos contacto con nuestro compañero Daniel Moreira, quien nos tiene detalles de un ataque múltiple que dejó 3 personas asesinadas. Adelante, Daniel, te escuchamos. ¿Qué tal, Tania y amigos televidentes? A esta hora de la noche nos encontramos en el redondel de Inepaca. Hace pocos minutos surgió un atentado a balas en el mercado de los esteros, donde 3 personas fueron baleadas. 2 de ellas fallecieron en el lugar y una que es transportada en una motocicleta hacia una casa de salud se desplomó justamente en este lugar donde nos encontramos en este momento. Este es el redondel Inepaca. Vemos el carro de medicina legal, a los paramédicos del Cuerpo de Bomberos y a la Policía Nacional. Los 3 personas fallecidas fueron identificadas como Leonardo Cedeño Arcentales, quien murió dentro del vehículo en el lugar de los hechos. Andy Choes Macías en una clínica de aquí de la ciudad de Manta. La mamá de él se encuentra herida, que falleció también dentro del vehículo. Hay otra fémina que se encuentra herida en una casa de salud. Justamente están los paramédicos del Cuerpo de Bomberos ayudándole a la Policía Nacional, ya que esta persona tiene varios indicios balísticos en su cuerpo. Vemos al personal de criminalística que también está dando su respectiva labor en este lugar. Todavía no hay una versión oficial de la Policía Nacional quien nos pueda dar o nos pueda aclarecer este nuevo hecho suscitado. Les repito, como les mencionaba antes, 3 personas fueron baleadas, una familia fue baleada en el mercado de los esteros. Lamentablemente 3 de ellas fallecieron, 2 fallecieron en el lugar, una mientras lo trasladaban en una motocicleta falleció en el camino, justamente se desplomó aquí en el redondel de Inepaca, en el pleno centro de la ciudad de Manta. Y la otra que se encuentra gravemente herida. Vemos que llegan los familiares, justamente están observando, llegan más familiares. Se escuchan conmoción, vemos que también hay familia que está en estos momentos cogiendo a la persona que ya está ahí, justamente quiere atenderse al cuerpo. Vemos que los agentes de la Policía Nacional están tratando de socorrer, están tratando de apartarlo del lugar de la escena. Ya en estos momentos ya procedieron a trepar el cuerpo justamente ya al carro de medicina legal. Se escucha la gran conmoción aquí de las personas y amigos de estas personas que lamentablemente fallecieron. Son comerciantes del mercado mayorista de los esteros. 3 personas fallecieron, como le acabé de mencionar, Leonardo Cedeño Arcentales, la otra víctima Andy Choes Macías y la persona que se encuentra atrás de nosotros, que todavía no ha sido identificada por parte de la Policía Nacional, y una fémina que se encuentra gravemente herida en el Hospital Rodríguez Zambrano. Es la información que nosotros les tenemos a esta hora de la noche. Información desde el lugar de los hechos. Acá continuamos con más noticias y les contamos que 2 hermanos fueron baleados cuando llegaban a su domicilio ubicado en Jaramijó, provincia de Manabí. Uno de los ciudadanos tenía una denuncia en su contra por tentativa de asesinato. Hecho violento en el cantón Jaramijó, provincia de Manabí. 2 hermanos fueron baleados cuando se movilizaban en un vehículo. Uno de ellos murió en el sitio. Según la información que se ha levantado hasta el momento, se trataría de 2 personas que se movilizaban en una motocicleta. Justamente la víctima llega a las afueras de su domicilio y los victimarios se acercan con la motocicleta y realizan las detonaciones de arma de fuego. En la escena del crimen se hallaron 3 indicios balísticos. De nombres Michael C., de aproximadamente 24 años de edad, el mismo que ya producto de los impactos de proyectil de arma de fuego fallece en el interior del vehículo. De igual manera se tuvo conocimiento que como pasajero se encontraba también uno de sus hermanos, quien ha sido también herido. Se trata de una arma corta, una 9 milímetros.
La policía informó que la víctima tenía una denuncia en su contra por tentativa de asesinato y que ya tienen las características de los sospechosos. Hasta el sitio también acudió la fiscal Alexandra Bravo para ordenar el levantamiento del cadáver. En las imágenes se logra apreciar cómo los familiares con una sábana tapan el procedimiento de cuando es ingresado al carro de medicina legal. Mirly Macías, Noticias Oromar. En Guayaquil, concretamente en Portete, un presunto delincuente fue abatido. Según indicó la institución del orden, 2 antisociales presuntos involucrados en microtráfico intentaron evadir el control policial, por lo que se dio inicio a una persecución en la que uno de los sujetos atacó a un uniformado con un arma cortopunzante. Un agente policial logró neutralizar al sospechoso mediante el uso legítimo de la fuerza. Posteriormente se aprehendió al segundo individuo, quien ingresó de manera violenta a un inmueble de dicha zona. Afortunadamente, el uniformado no registró heridas graves, por lo que se encuentra estable. Ahora les contamos que 22 presuntos miembros de la banda criminal Los Choneros fueron aprehendidos este miércoles 1 de mayo en una operación contra campamentos de minería ilegal situados en la provincia de Orellana. La intervención se desarrolló en la localidad de San José de Guayusa, donde los militares también confiscaron 3 armas de fuego, 141 balas, una granada fragmentaria, 350 galones de combustible, prendas militares y policiales, entre otros elementos. Las investigaciones del presunto asesinato de Junior Alexander Roldán Paredes, alias JR, continúan. Fuentes de inteligencia de la policía señalaron a un medio digital que hay 2 indicios que podrían sugerir la posible muerte falsa de Roldán, líder de los Águilas y considerado uno de los capos más violentos de los choneros. A la policía le llama la atención que tras el crimen, la banda delictiva no haya nombrado a un sucesor en su centro de operaciones, el cantón El Triunfo, provincia del Guayas. Otro dato curioso bajo el radar de los agentes es un narcocorrido que suena en El Triunfo y que relata el regreso de la firma a su tierra natal. Y esta madrugada se instaló la audiencia de formulación de cargos para los 6 detenidos en los allanamientos ejecutados en Guayas y Los Ríos la mañana del martes 30 de abril. El juez a cargo del caso solicitó de forma motivada prisión preventiva para todos los involucrados, entre ellos el hijo del ex líder de los choneros, Asael Alexander R., Lisette Carolina H., Melinton Marcelo R., Olivia Ana R., Eduard Douglas D. y Yael Amira B. También ordenó la prohibición de enajenar e incautar todos sus bienes, muebles e inmuebles, y adicionalmente dispuso la retención de cuentas bancarias e inversiones que registren en el sistema financiero nacional. En horas de la noche de este martes 30 de abril, la avenida Simón Bolívar, ubicada en Quito, se congestionó tras un accidente de tránsito registrado cerca del sector Loma de Puengasí. Según los organismos de rescate, al menos 4 automotores estuvieron involucrados en el siniestro que dejó 4 heridos. Y esta mañana se registró un accidente en la vía Loax-Santo Domingo, concretamente en el kilómetro 10. Según las imágenes difundidas por el EQ 911, 2 vehículos de carga pesada protagonizaron el siniestro que dejó una persona herida. Uno de los camiones quedó destruido en su parte frontal. Además, en la vía quedaron dispersas varias botellas de agua y bebidas que eran transportadas por uno de los automotores. La Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil multó y suspendió a un chofer de bus urbano por realizar una maniobra indebida.
En horas de la tarde de este martes 30 de abril se hizo público un video en el que se puede observar cómo el chofer de una unidad de transporte se sube a una vereda para poder girar en U. Los demás conductores que circulaban por dicho tramo tuvieron que parar la marcha de sus vehículos para evitar un desenlace caótico. En relación al hecho, la ATM emitió un comunicado indicando que se sancionaría al infractor con una multa de 4 salarios básicos, es decir, $1.840, y también la suspensión del colectivo por 10 días. Ay, Luis Rubiales y su vida. Tania, mañana juega el Bayer Leverkusen frente a la Roma en el Estadio Olímpico desde la tarde, semifinales de Europa League. ¿Pronóstico? Obviamente el equipo de Piero Hincapié. Los alemanes, a ver si logran el triplete, van a jugar la final de Copa Alemana, ahora están en semifinales de Europa League. Gran temporada porque ya son campeones incluso de la Bundesliga. Bueno, que se venga otro triunfo entonces. Esperemos que sí. Así es, nos despedimos amigos, como siempre, gracias por su fiel sintonía. Muy buenas noches.